Mi marido trajo a la amante a vivir con nosotros. Pensé que era su prima de otra ciudad, hasta que recibí una llamada de la verdadera prima, preguntando cuándo podía venir a visitarnos. La llamada que recibí ese martes por la tarde destruyó la mentira en la que había estado viviendo durante 3 meses. Me encontraba en la cocina, preparando la cena mientras tarareaba distraídamente, cuando mi celular comenzó a sonar. Era un número que no conocía, pero algo me impulsó a contestar. «Hola, ¿hablo con Andrea?» Soy Lucía, la prima de Manuel de Monterrey. Mi mano se congeló sosteniendo el cuchillo con el que cortaba verduras. El mundo pareció detenerse por un momento mientras mi mente procesaba lo que acababa de escuchar. «Disculpa», respondí con voz temblorosa. «¿Dijiste que eres Lucía, la prima de Manuel?» «Sí, por fin pude conseguir tu número. Quería avisarte que el mes que viene podré ir a visitarlos, como Manuel y yo habíamos hablado hace tiempo. ¿Todo bien por allá?» El cuchillo resbaló de mi mano y cayó sobre la tabla de picar con un golpe seco. Carolina, quien supuestamente era la prima de Manuel y llevaba viviendo en nuestra casa desde hacía 3 meses, estaba en ese momento arriba, en la habitación de huéspedes. «Pero no entiendo», murmuré mientras mi corazón comenzaba a latir con fuerza. «¿No eres tú la que está viviendo con nosotros?» Hubo un silencio confuso al otro lado de la línea. «¿Cómo? No, yo nunca he estado en su casa. De hecho, ni siquiera la conozco». Mi mente empezó a girar mientras las piezas comenzaban a encajar. Las miradas cómplices entre Manuel y Carolina durante las cenas, las conversaciones en voz baja cuando creían que no los escuchaba, la forma en que ella siempre parecía saber exactamente cómo le gustaba todo a mi esposo. «Tengo que colgar», dije abruptamente y corté la llamada. Me apoyé contra la encimera, sintiendo que me faltaba el aire. Durante 3 meses había estado compartiendo mi casa con la amante de mi esposo, creyendo ingenuamente que era su prima lejana que necesitaba un lugar donde quedarse mientras buscaba trabajo en la ciudad. Recordé el día que Manuel la trajo a casa. «Es mi prima Carolina, de Monterrey», había dicho con total naturalidad. «Está buscando trabajo aquí y necesita un lugar donde quedarse unas semanas. No podemos dejarla sola, ¿verdad, mi amor?» Y yo, como una idiota, había aceptado. No solo eso, la había ayudado a instalarse, le había prestado ropa, la había integrado en nuestras rutinas diarias. Incluso la había defendido cuando mi mejor amiga, Sofía, me comentó que encontraba extraño el comportamiento entre Manuel y ella. El sonido de pasos en la escalera me devolvió al presente. Carolina bajaba con ese andar despreocupado que ahora me parecía una burla, vistiendo uno de sus diminutos conjuntos deportivos que tanto le gustaba usar por casa. «Andrea, ¿necesitas ayuda con la cena?», preguntó con esa falsa amabilidad que ahora veía con claridad. Manuel me escribió diciendo que hoy llegaría temprano del trabajo. Por supuesto que le había escrito a ella. Probablemente se mensajeaban todo el día, riéndose de mí, de mi ingenuidad, de cómo había aceptado meter a la amante en mi propia casa. La miré fijamente, conteniendo las náuseas que me provocaba su presencia. «No, gracias», respondí con una calma que no sentía. «Ya casi termino». Carolina se sentó en la isla de la cocina, sacando su celular y tecleando con una sonrisa en los labios. Me pregunté cuántos mensajes con mi esposo guardaba ese teléfono, cuántas pruebas de su traición estaban allí, burlándose de mí. En ese momento, mientras la observaba actuar como si tuviera todo el derecho de estar en mi casa, tomé una decisión. No iba a explotar, no iba a hacer una escena, no todavía. Primero necesitaba pruebas, necesitaba un plan. Y sobre todo, necesitaba que ambos pagaran por cada día que se habían reído de mí. Esa noche la cena transcurrió como una obra de teatro macabra, donde yo era la única que conocía la verdad. Manuel llegó a las 7 en punto, como había anunciado a su amante, no a su esposa. Lo observé mientras se quitaba la corbata y besaba mi mejilla distraídamente, preguntándome cuántas otras mentiras había creído durante nuestros 8 años de matrimonio. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó mientras se sentaba. Carolina ya había ocupado su lugar habitual frente a él, servido su agua con limón como a él le gustaba y colocado la servilleta en su regazo con una familiaridad que ahora me revolvía el estómago. «Interesante», respondí, midiendo cada palabra. Recibí una llamada muy peculiar hoy. Vi cómo Manuel se tensaba ligeramente, casi imperceptible para alguien que no llevara años conociendo cada uno de sus gestos. Carolina, por su parte, mantuvo su sonrisa perfecta, aunque sus dedos tamborilearon brevemente sobre la mesa. «¿Ah, sí? ¿De quién?», preguntó él, llevándose un bocado a la boca con estudiada naturalidad. «Ya te contaré más tarde», dije, notando cómo intercambiaban una mirada rápida cuando creían que no los observaba.
Mientras cenábamos, mi mente repasaba los últimos 3 meses. Recordé cómo Carolina había llegado un domingo por la tarde, con solo una maleta pequeña porque supuestamente el resto de sus cosas llegarían después. Nunca llegaron. Recordé sus salidas a buscar trabajo, que siempre coincidían con los almuerzos de negocios de Manuel. Las veces que los había encontrado susurrando en la cocina y se separaban abruptamente cuando yo entraba. «Andrea, ¿estás bien? Apenas has tocado tu comida». La voz de Carolina me sacó de mis pensamientos. Su tono de preocupación sonaba tan real que por un momento dudé de mi cordura. ¿Cómo podía alguien fingir tanto? «Solo estoy cansada», mentí, preguntándome cuántas veces ellos habían usado esa misma excusa conmigo. Después de la cena, Manuel se ofreció a lavar los platos, algo que nunca hacía. Ahora entendía por qué. Era su momento para estar a solas con ella en la cocina mientras yo subía a descansar. «Yo lo hago», dije firmemente. «Carolina, ¿podrías subir mi celular? Creo que lo dejé en tu habitación cuando te llevé las toallas limpias». La vi dudar por una fracción de segundo antes de asentir y subir las escaleras. En cuanto desapareció, Manuel se acercó a ayudarme con los platos, parándose más cerca de lo necesario. «Has estado muy callada hoy», comentó, rozando mi brazo como solía hacer cuando quería convencerme de algo. Me pregunté si usaba los mismos gestos con ella. «¿Te acuerdas cuando nos casamos?», pregunté de repente, sin mirarlo. «¿Recuerdas lo que prometiste frente a todos?». «Por supuesto», respondió con una seguridad que me dio náuseas. «¿Por qué lo preguntas?». «Por nada», dije, secándome las manos. Solo pensaba en lo curiosa que es la vida. Cómo las personas pueden vivir con ellas mismas después de convertirse en monstruos. Lo dejé allí, parado en la cocina, y subí las escaleras. Al pasar frente al cuarto de Carolina, la escuché hablando en voz baja por teléfono. Me detuve un momento, conteniendo la respiración. «Tenemos que tener cuidado», susurraba. «Creo que sospecha algo». No puedo hablar ahora». «Sí, yo también te amo». Cada palabra era como un puñal en mi pecho, pero me mantuve firme. Entré a mi habitación y cerré la puerta suavemente, como si no acabara de escuchar a la amante de mi esposo declarándole su amor desde mi propia casa. Esa noche, mientras Manuel dormía a mi lado como si nada hubiera cambiado, tomé mi primera decisión. Necesitaba aliados. Y sabía exactamente por dónde empezar. A la mañana siguiente me levanté temprano, antes que nadie. Mientras preparaba café, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de la verdadera Lucía. «Andrea, perdón si dije algo que no debía ayer. Manuel me pidió que no mencionara mi visita, pero pensé que ya te había contado». Mis manos temblaron al responder. «No te preocupes, Lucía. De hecho, ¿podríamos hablar? Hay algunas cosas que necesito preguntarte». Media hora después, estaba sentada en mi auto, estacionada a unas cuadras de casa, escuchando a la verdadera prima de Manuel contarme una historia que me helaba la sangre. Carolina trabajaba con Manuel hace 2 años en la sucursal de Monterrey, me explicó Lucía. Todos sabíamos que tenían algo, pero pensé que había terminado cuando él se transfirió a tu ciudad. Cuando me dijo que se había casado contigo, me alegré pensando que había sentado cabeza. Mi estómago se retorció. 2 años. La aventura había empezado incluso antes de que Manuel y yo nos casáramos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Lo siento mucho, Andrea. Pensé que lo sabías y lo habían superado. Manuel siempre dijo que tú estabas al tanto de su pasado». Después de colgar, conduje hasta la oficina de Sofía, mi mejor amiga, la misma que había intentado advertirme sobre el comportamiento extraño entre Manuel y Carolina. «Siempre supe que algo no cuadraba», dijo Sofía mientras me servía un té en su despacho. «Pero pensé que estaba siendo paranoica. ¿Qué vas a hacer ahora?». «Necesito pruebas», respondí. «No solo de la infidelidad. Hay algo más grande aquí, lo presiento. Manuela ha estado insistiendo en que pongamos la casa a nombre de los dos, cuando siempre ha estado a mi nombre porque la heredé de mis padres». Sofía, que era abogada, frunció el ceño. «¿Has revisado los documentos que te ha pedido firmar últimamente?». «No realmente. Siempre confié en él». «Ese fue tu primer error», dijo sacando una carpeta. «Déjame investigar algo. Tengo un amigo en el registro de la propiedad que puede ayudarnos». Mientras regresaba a casa, recordé la última vez que Manuel había mencionado los papeles de la casa. Había sido justo una semana después de que Carolina se mudara con nosotros. «Es solo para protegernos», había dicho,
por si algo nos pasa. Al entrar en la casa, encontré a Carolina en la sala, hablando por teléfono en voz baja. Se sobresaltó al verme y rápidamente cortó la llamada. Andrea, me asustaste, dijo con una risa nerviosa. ¿Dónde estabas? Manuel llamó preguntando por ti. Qué extraño, respondí con fingida inocencia. No he recibido ninguna llamada suya. Oh, bueno, me llamó a mí porque no podía contactarte, se apresuró a explicar. Claro, te llamó a ti, repetí, notando cómo se sonrojaba ligeramente. Como siempre. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Mi cabeza daba vueltas con toda la información nueva. No solo me habían engañado trayendo a la amante a vivir a mi casa, sino que aparentemente había un plan mayor en marcha. Un plan que involucraba mi casa, mi herencia, mi vida entera. Mientras me sentaba en la cama, mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. No vas a creer lo que encontré. Ven a mi oficina mañana a primera hora. Y Andrea, no firmes nada. La mañana siguiente llegué temprano a la oficina de Sofía. Mi amiga me esperaba con una expresión que mezclaba preocupación e indignación. Sobre su escritorio había varios documentos esparcidos. Mira esto, dijo, señalando unos papeles. Tu marido no solo ha estado preparando documentos para transferir la propiedad de tu casa, ha estado creando un entramado legal para transferir todos tus bienes a una sociedad que él controla. Mis manos temblaron al tomar los documentos. Allí estaba todo detallado. Una sociedad creada hacía 6 meses, justo antes de que Carolina llegara a casa. Manuel figuraba como administrador único. ¿Ves esta firma? Sofía señaló una página. Supuestamente es tuya, autorizando la transferencia inicial de $50,000. Yo nunca firmé esto, susurré, sintiendo que me faltaba el aire. Lo sé, es una falsificación bastante buena, pero es falsificación al fin y al cabo. Y hay más. Carolina no es solo su amante, es su cómplice legal. Trabaja en una notaría en Monterrey, o trabajaba, mejor dicho. Fue despedida por irregularidades en documentos legales. Todo empezaba a tener sentido. Las largas conversaciones en susurros, los documentos que Manuel siempre quería que firmara sin leer, la insistencia de Carolina en acompañarlo a todas las reuniones con el abogado familiar. Han estado planeando esto durante meses, continuó Sofía. La idea era hacerte firmar los documentos de transferencia de la casa, mientras Carolina actuaba como testigo legal. Una vez que la casa estuviera a nombre de la sociedad, podrían venderla sin tu consentimiento. Me dejé caer en la silla, sintiendo náuseas. No era solo una traición emocional, era un plan calculado para robarme todo lo que tenía. ¿Qué hago ahora?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Primero, necesitamos más pruebas, respondió Sofía. Mi contacto en el registro está investigando otras propiedades que puedan haber intentado transferir, pero mientras tanto, necesitamos que ellos sigan pensando que no sospechas nada. No sé si pueda, admití. Cada vez que los veo juntos, cada vez que tengo que pretender que creo sus mentiras. Tienes que hacerlo, insistió Sofía, al menos hasta que tengamos todo documentado. He contactado a un investigador privado. Necesitamos pruebas de su relación, de las falsificaciones, de todo. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Manuel y Carolina en la cocina, preparando la cena juntos. Se veían tan cómodos, tan íntimos, que me pregunté cómo había sido tan ciega. «Andrea», Manuel sonrió al verme. «Llegas justo a tiempo. Carolina está preparando su especialidad». «Qué considerada», respondí, forzando una sonrisa. «Por cierto, amor, ¿recuerdas los papeles de la casa que querías que firmara? Estaba pensando que podríamos revisarlos juntos mañana». Vi cómo intercambiaban una mirada rápida antes de que Manuel respondiera. «Claro, mi amor, como tú quieras». Esa noche, mientras los observaba durante la cena, planear sus próximos movimientos sin saber que yo ya conocía su juego, tomé mi decisión. No solo iba a exponerlos, iba a destruirlos, y tenía el presentimiento de que la verdadera Lucía sería una aliada muy valiosa en esta batalla. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era del investigador privado que Sofía había contratado. «Tengo información sobre otras propiedades y sobre el verdadero motivo por el que Carolina dejó Monterrey. Necesitamos reunirnos urgentemente». La mañana siguiente me reuní con el investigador en un café discreto al otro lado de la ciudad. Daniel, un hombre de mediana edad con mirada perspicaz, extendió sobre la mesa una carpeta llena de documentos y fotografías. Su esposo y Carolina no solo trabajaban juntos en Monterrey, explicó. Estaban involucrados en un esquema similar con otra mujer, una viuda que perdió su casa y sus ahorros. Las fotografías mostraban a Manuel y Carolina en diferentes situaciones comprometedoras, fechadas 2 años atrás. Pero lo que más me impactó fueron los documentos, denuncias, reportes policiales, todo archivado sin consecuencias. ¿Por qué no prosperaron las denuncias?, pregunté.
La víctima retiró los cargos repentinamente. Según mis fuentes, recibió amenazas. Poco después, Carolina fue despedida de la notaría, pero Manuel utilizó sus contactos para encubrir el verdadero motivo. Mi cabeza daba vueltas procesando la información. No solo me estaban engañando, eran estafadores profesionales que ya habían hecho esto antes. Hay más, continuó Daniel, mostrándome más documentos. Han estado vigilando todas sus cuentas bancarias. Carolina ha estado recopilando información sobre sus movimientos financieros desde antes de mudarse con ustedes. Recordé todas las veces que había encontrado mi computadora encendida cuando estaba segura de haberla apagado, o cómo mis estados de cuenta desaparecían del correo. En ese momento mi teléfono sonó. Era Manuel. Mi amor, ¿dónde estás? Carolina me dijo que saliste temprano. Estoy haciendo algunas diligencias, respondí con calma. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? No, solo que encontré los papeles de la casa y pensé que podríamos revisarlos juntos cuando vuelvas. Claro, esta tarde los vemos. Después de colgar, Daniel me miró seriamente. Están acelerando sus planes, probablemente porque la verdadera Lucía contactó con usted. Necesitan actuar antes de que descubra todo. Regresé a casa con un plan en mente. Encontré a Manuel y Carolina en el estudio, rodeados de papeles que rápidamente intentaron ocultar cuando me vieron. «¡Qué bueno que llegas!», exclamó Manuel con fingido entusiasmo. Justo estábamos organizando los documentos. «Carolina», dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «¿Podrías dejarnos solos? Me gustaría discutir esto en privado con mi esposo». Vi la duda en sus ojos, el miedo de dejar a Manuel solo conmigo. Finalmente asintió y salió, no sin antes lanzar una mirada significativa a mi esposo. «Antes de revisar cualquier cosa», dije sentándome, «cuéntame más sobre tu prima Lucía. Hace tanto que no la veo». Manuel palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «¿A qué viene eso ahora? Pensé que querías ver los papeles. Solo curiosidad. ¿Sabes? Es extraño, pero no recuerdo haber visto fotos de ustedes juntos de pequeños. ¿Tienen alguna? Andrea, ¿qué está pasando?» Su tono se volvió más serio, casi amenazante. «Eso mismo me pregunto yo, Manuel. ¿Qué está pasando realmente?» Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «Urgente. Encontramos algo grande. Tu suegra está involucrada. Ven ahora mismo». Me dirigí a la oficina de Sofía con el corazón latiendo aceleradamente. La conversación con Manuel me había dejado inquieta, pero lo que estaba por descubrir haría que todo lo anterior pareciera un juego de niños. Sofía no estaba sola. Junto a ella se encontraba una mujer mayor que reconocí inmediatamente. Elena Montero, la madre de Manuel. Su presencia allí me dejó helada. «Andrea», dijo Elena con voz temblorosa, «perdóname por no haber hablado antes, pero ya no puedo seguir callando». Me senté lentamente, preparándome para lo que seguiría. Elena sacó de su bolso un sobre amarillo. «Hace 6 meses, encontré estos documentos en el escritorio de Manuel», comenzó. «Son papeles de una cuenta en el extranjero, una cuenta donde han estado depositando dinero de otras mujeres, otras víctimas». Mis manos temblaron al abrir el sobre. Dentro había estados de cuenta, documentos legales y algo que me dejó sin aliento, una lista de nombres. 6 mujeres, todas con perfiles similares al mío. Propietarias solteras o viudas con bienes significativos. «Carolina no es solo su amante», continuó Elena, con lágrimas en los ojos. «Es su socia. Han estado haciendo esto durante años. Se acercan a mujeres vulnerables. Manuel las seduce, y Carolina maneja el papeleo legal para despojarlas de todo». «¿Por qué no dijiste nada antes?», pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y compasión al ver el dolor en su rostro. «Porque me amenazaron», respondió. «No solo a mí, a toda la familia. Manuel, mi hijo ya no es el hombre que crié. Se ha convertido en un monstruo». Sofía intervino, mostrando más documentos. «La última víctima, antes de ti, perdió $200,000. Se suicidó 3 meses después. El aire abandonó mis pulmones. La magnitud de lo que estaba descubriendo era abrumadora. «Hay más», añadió Elena. «Tu casa no es su único objetivo. Han estado investigando la herencia completa de tu familia, las propiedades en la costa, los negocios, lo quieren todo». Recordé entonces las preguntas aparentemente inocentes de Carolina sobre mis otras propiedades, su interés en los documentos familiares, las veces que la había encontrado husmeando en mi oficina. «¿Por qué ahora?», pregunté a Elena. «¿Por qué decidiste hablar justo ahora?». «Porque encontré esto», respondió, sacando su teléfono y mostrándome una conversación de WhatsApp entre Manuel y Carolina. «Todo listo para mañana», decía el mensaje de Manuel. «Una vez que firme los papeles, nos deshacemos de ella como hicimos con las otras».
Elena no será un problema esta vez. La sangre se me heló en las venas. No solo planeaban robarme, planeaban algo mucho peor. Andrea, dijo Sofía con urgencia, no puedes volver a esa casa, no sola. Pero yo ya estaba pensando en algo diferente. Por primera vez desde que todo comenzó, tenía una ventaja que ellos no esperaban, y planeaba usarla. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Carolina. Andrea, ¿dónde estás? Manuel está preocupado. Dice que tienen que firmar esos papeles hoy mismo. Ya voy para casa, respondí con una calma que no sentía. Dile que tengo una sorpresa para él. El trayecto de regreso a casa fue el más largo de mi vida. En el asiento del copiloto, Elena apretaba nerviosamente su bolso donde llevábamos todas las pruebas. Sofía seguía nuestro auto en el suyo, con un oficial de policía de su confianza. El plan estaba en marcha. Recuerda, me dijo Elena mientras nos acercábamos a la casa. Actúa normal, como si no supieras nada. Entramos y encontramos a Manuel y Carolina en la sala, rodeados de papeles. Al ver a su madre, Manuel se puso pálido. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vine a ayudar con los papeles», respondió Elena con una naturalidad que me sorprendió. Andrea me llamó porque necesitaba un testigo adicional para las firmas. Vi cómo Carolina y Manuel intercambiaban miradas nerviosas. No esperaban esto. «No es necesario», dijo Manuel intentando mantener la calma. «Carolina puede ser testigo». «Oh, pero yo insisto», respondió Elena sentándose. «Después de todo, soy tu madre. ¿Quién mejor que yo para este momento tan importante?» Me senté junto a Elena, notando cómo las manos de Carolina temblaban ligeramente mientras organizaba los documentos. Antes de firmar, dije casualmente, me gustaría revisar todos los papeles. Ya sabes, por seguridad. Por supuesto, respondió Manuel, aunque noté un tic en su ojo izquierdo, señal de su nerviosismo. Comencé a revisar los documentos lentamente, página por página. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Qué curioso», comenté, llegando a una página específica. «Aquí hay una firma que se parece mucho a la mía, pero no recuerdo haber firmado esto». El rostro de Manuel se tensó. Carolina dejó caer el bolígrafo que sostenía. «Debe ser un error», dijo Manuel rápidamente. «Probablemente confundiste los papeles». «No», respondí con calma. «Estoy bastante segura de que nunca firmé una autorización para transferir $50,000 a una cuenta en las Islas Caimán». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Andrea», comenzó Manuel, su voz tornándose amenazante. «Creo que estás confundida». «¿Lo estoy?», pregunté sacando mi teléfono. «También estoy confundida sobre estos mensajes donde planeas deshacerte de mí como hiciste con las otras». Carolina se levantó de golpe, pero Elena fue más rápida, bloqueando la puerta. «No vas a ninguna parte», dijo Elena con firmeza. «Ya es hora de que todo salga a la luz». Manuel se levantó, su rostro contorsionado por la rabia. «¿Qué has hecho, mamá? ¿Te has vuelto contra tu propio hijo? Tú dejaste de ser mi hijo el día que provocaste el suicidio de esa pobre mujer», respondió Elena, con lágrimas en los ojos. En ese momento, la puerta principal se abrió. Sofía entró seguida por el oficial de policía y 2 detectives más. «Manuel Riveros», dijo uno de los detectives, «tenemos algunas preguntas sobre ciertas irregularidades financieras y documentos falsificados». Lo que sucedió después fue como una escena en cámara lenta. Carolina intentó huir por la puerta trasera, pero fue interceptada. Manuel trató de borrar algo en su teléfono, pero los oficiales fueron más rápidos. «Esto no ha terminado», me susurró Manuel mientras lo esposaban. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». Tenía razón, no había terminado. De hecho, esto era solo el principio. Las palabras de Manuel resonaban en mi cabeza mientras los oficiales se lo llevaban esposado junto con Carolina. «¿No tienes idea de con quién te estás metiendo?» Aún temblando, me dejé caer en el sofá, observando cómo los detectives recolectaban evidencia por toda la casa. Elena se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. «Lo siento tanto, Andrea. Debí haberlo detenido antes». Sofía supervisaba el operativo con ojo crítico. «Van a necesitar declaraciones detalladas», me explicó. «Y esto es solo el comienzo. El fraude documental es grave, pero hay más». Mientras los oficiales trabajaban, comenzaron a llegar mensajes y llamadas a mi teléfono. Números desconocidos, algunos amenazantes, otros de personas que decían ser también víctimas de Manuel. 19 llamadas en una hora, murmuré, mostrándole el teléfono a Sofía. «¿Qué está pasando?» «La noticia se está esparciendo», respondió ella, frunciendo el ceño.
Parece que Manuel y Carolina tenían una red más amplia de lo que pensábamos. Un detective se acercó con una caja llena de documentos encontrados en el estudio. Señora, encontramos esto. Son pasaportes falsos, identificaciones y documentación de otras propiedades. Mi estómago se revolvió al ver los papeles, escrituras, contratos, todos con diferentes nombres pero con la misma firma falsificada. Manuel no solo había intentado robarme a mí, era un depredador experimentado. Andrea, dijo Elena suavemente, hay algo más que debes saber. Su rostro estaba pálido. Encontré esto en el teléfono de Manuel antes de que lo arrestaran. Me mostró una conversación. Estaban planeando hacer que pareciera un accidente. Tu accidente. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Las palabras en la pantalla eran claras. El seguro de vida está listo. Solo necesitamos el momento adecuado. Señora, interrumpió otro detective. Necesitamos que venga a la estación. Hay más víctimas presentándose, y su testimonio será crucial. Mientras me preparaba para salir, miré alrededor de mi casa, la casa que casi me habían robado, la casa donde había vivido una mentira durante tanto tiempo. Las fotos de mi boda aún colgaban en las paredes, burlándose de mi ingenuidad. ¿Estás lista?, preguntó Sofía sosteniendo mi abrigo. No, respondí honestamente. Pero tengo que hacer esto, por mí y por todas las demás. Lo que no sabía en ese momento era que las amenazas de Manuel no eran simples palabras al viento. Había personas poderosas involucradas, personas que no querían que esta historia saliera a la luz, y yo acababa de convertirme en su principal amenaza. Los días siguientes a la detención de Manuel y Carolina fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con investigadores y noches sin dormir. La estación de policía se convirtió en mi segundo hogar, mientras más víctimas aparecían, cada una con una historia similar a la mía. Marta Gómez, 2017, leí en uno de los expedientes que Sofía me mostró. Perdió su casa y sus ahorros. Se suicidó 3 meses después. Mi voz se quebró. ¿Cuántas más, Sofía? Hasta ahora, 12 casos confirmados, respondió mi amiga, pasándome una taza de café. Pero siguen apareciendo más. Las amenazas también continuaban. Una mañana, encontré los neumáticos de mi auto rajados. La siguiente semana, alguien intentó hackear mis cuentas bancarias. Elena tuvo que mudarse temporalmente conmigo después de que intentaran entrar a su casa. No pueden intimidarnos, insistía Sofía, pero notaba la preocupación en su voz. El juez ha ordenado protección policial para ti y Elena. Una tarde, mientras revisábamos más documentación, recibí una llamada que me heló la sangre. Era la voz de un hombre, profunda y amenazante. Manuel tenía razón sobre ti. Deberías haber firmado esos papeles y desaparecido silenciosamente. Esa noche, durante la cena con Elena y Sofía, compartí mis miedos. A veces me pregunto si debería simplemente retirar los cargos, mudarme lejos. Elena golpeó la mesa con fuerza, sorprendiéndonos. No, mi hijo y esa mujer destruyeron vidas. Si nos rendimos ahora, seguirán haciéndolo. Elena tiene razón, añadió Sofía. Además, tengo noticias. La fiscal está interesada en tu caso. Cree que podría llevar a descubrir una red de fraude inmobiliario mucho más grande. Las semanas se convirtieron en meses. Aprendí a vivir con el miedo, pero me negué a dejar que me paralizara. Cambié las cerraduras, instalé cámaras de seguridad, tomé clases de defensa personal. Cada mañana me repetía, soy más fuerte que sus amenazas. Durante una de las audiencias preliminares, me encontré cara a cara con Carolina. Se veía diferente sin su máscara de dulzura. Sus ojos ahora fríos y calculadores. ¿Sabes por qué te elegimos?, me dijo cuando pasé junto a ella. Porque parecías fácil de manipular, sola, desesperada por tener una familia. Sus palabras me dolieron, pero me mantuve erguida. Te equivocaste, respondí. No estoy sola, y definitivamente no soy fácil de manipular. La investigación comenzó a revelar conexiones inquietantes. Manuel y Carolina no eran simples estafadores, eran parte de algo más grande. Nombres de empresarios respetados, políticos locales y hasta un juez aparecieron en los documentos incautados. Esto explica las amenazas, dijo Sofía una noche, mientras revisábamos nueva evidencia. Hay personas poderosas que no quieren que esto salga a la luz. ¿Y qué hacemos?, pregunté, sintiendo el peso de todo sobre mis hombros. Seguimos adelante, respondió ella con firmeza, pero necesitamos ser más inteligentes que ellos. Lo que no sabíamos era que alguien más estaba siguiendo el caso de cerca. Alguien que tenía sus propias razones para querer que la verdad saliera a la luz, y que pronto se convertiría en un aliado inesperado. Continuando como a parte 4. 2. Era un martes por la mañana cuando lo conocí.
Jorge Mendoza, un periodista de investigación que había estado siguiendo casos similares durante años. Me contactó a través de Sofía, pidiendo una reunión privada. Llevo 3 años investigando esta red, explicó mientras compartíamos un café en un lugar discreto. Tu caso podría ser la pieza que faltaba para exponer todo. Me mostró una carpeta llena de reportes, fotos, documentos. Casos en 5 ciudades diferentes, todos con el mismo patrón. Manuel y Carolina son solo la punta del iceberg, continuó. Hay jueces comprados, notarios cómplices, hasta políticos involucrados. ¿Por qué me ayudas?, pregunté, aún cautelosa después de todo lo vivido. Su rostro se ensombreció. Mi hermana fue una de sus víctimas. No logró superarlo como tú. Se quitó la vida hace 2 años. Las amenazas se intensificaron cuando comenzamos a trabajar juntos. Una noche, alguien incendió el auto de Jorge. Al día siguiente, recibí un sobre con fotos mías entrando y saliendo de casa, del trabajo, haciendo compras. El mensaje era claro: nos vigilaban, pero cada amenaza solo reforzaba nuestra determinación. Elena se convirtió en nuestra fuente más valiosa, proporcionando nombres, fechas, detalles que solo la madre de Manuel podría conocer. Siempre supe que algo andaba mal, confesó una noche, mientras organizábamos evidencia. Pero me convencí de que eran negocios legítimos. Me negué a ver la verdad hasta que fue demasiado tarde. La fiscal, una mujer llamada Carmen Ruiz, nos advirtió que sería un caso difícil. Tienen conexiones en todas partes, explicó. Jueces que les deben favores, policías en su nómina. Necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Un día, mientras revisaba más documentos con Jorge, encontramos algo perturbador. Mira estas transferencias, señaló. Todas van a una misma cuenta en Panamá, y el beneficiario es Roberto Vega, completé, sintiendo un escalofrío. Era el nombre del juez que inicialmente había sido asignado al caso de Manuel. Sofía actuó rápidamente, presentando una moción para recusar al juez. Pero sabíamos que habíamos tocado un nervio sensible. Esa misma noche, recibí una llamada de un número desconocido. Última advertencia, dijo la voz. Retira los cargos o las fotos que tenemos de ti y el periodista tendrán un uso interesante. Me quedé helada. Jorge y yo solo nos habíamos reunido para trabajar en el caso, pero sabía cómo podían manipular las cosas para hacerlo parecer algo más. ¿Te están amenazando con fotos?, preguntó Elena cuando se lo conté. Eso significa que están desesperados. Se están quedando sin opciones. Tenía razón. Estábamos cerca de algo grande. Podíamos sentirlo. Pero también sabíamos que los momentos más peligrosos son cuando el enemigo se siente acorralado. Lo que no esperábamos era que la siguiente movida vendría de donde menos lo imaginábamos. Y cambiaría todo el juego. El momento decisivo llegó un sábado por la madrugada. Elena me llamó a las 3 de la mañana, su voz temblando de urgencia. Manuel intentó suicidarse en la cárcel, dijo sin preámbulos. Dejó una carta confesando todo. Me vestí a toda prisa y conduje hasta el hospital penitenciario. En el camino, Sofía me informó que la carta había desencadenado una serie de operativos simultáneos. La policía está allanando oficinas, residencias. La fiscal Ruiz coordinó todo en secreto. Cuando llegué, encontré a Elena sentada junto a la cama de Manuel. Él estaba pálido, conectado a monitores, con las muñecas vendadas. Al verme, intentó hablar. «No te esfuerces», dijo Elena, pero Manuel insistió. «Lo siento», susurró. Yo no tuve opción. Me amenazaron con matar a mamá si no cooperaba. Un detective entró en ese momento. «Señora Andrea, necesitamos que venga con nosotros. Encontramos algo en la oficina del juez Vega. En la estación de policía, la fiscal Ruiz me mostró videos, documentos, grabaciones. Todo el esquema quedaba al descubierto. Roberto Vega no era solo un juez corrupto. Era el cerebro detrás de toda la operación. Usaban a Manuel y Carolina como ejecutores, explicó la fiscal. Identificaban víctimas vulnerables, las estafaban, y luego Vega se aseguraba de que los casos nunca prosperaran en los tribunales. Jorge llegó poco después, agitado. Tienen a Vega. Lo arrestaron intentando abordar un avión privado. Pero nuestra victoria fue interrumpida por un oficial que entró corriendo. Carolina escapó durante el traslado. Y hay más. Encontramos planes detallados en su celda. Tiene una lista de objetivos. Andrea es el primero. No tuvimos que esperar mucho. Esa misma noche, mientras regresaba a casa escoltada por la policía, un auto surgió de la nada e intentó sacarnos del camino. En el asiento del conductor, pude ver claramente el rostro de Carolina, desfigurado por la rabia.
Lo que siguió fue una persecución frenética por las calles de la ciudad. Carolina conducía como si no tuviera nada que perder, y probablemente así era. ¡Agárrese!, gritó el oficial mientras girábamos bruscamente para evitar otro embiste. Pero Carolina había calculado mal. En su intento por embestirnos, perdió el control de su vehículo. Todo pareció moverse en cámara lenta mientras su auto derrapaba, giraba y finalmente se estrellaba contra una barrera de contención. Cuando el polvo se asentó, Carolina yacía inconsciente sobre el volante. En el asiento del pasajero, encontraron una mochila con dinero, documentos y un pasaporte falso. También había una lista detallada de todas las víctimas anteriores, con anotaciones sobre cómo habían elegido a cada una. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en su teléfono. Un mensaje sin enviar dirigido a alguien que solo aparecía como jefe. El contenido del mensaje haría que todo lo que creíamos saber sobre el caso cambiara drásticamente. El juez Vega es solo un peón. Si me atrapan, todo se sabrá sobre la Operación Fénix. Esas palabras en el teléfono de Carolina desataron una nueva ola de investigaciones. El juez Vega, desde su celda, comenzó a hablar al ver que el cerco se cerraba. «Hay alguien más arriba», confesó durante un interrogatorio al que me permitieron asistir. Alguien que lleva décadas construyendo este imperio de fraudes inmobiliarios. La fiscal Ruiz convocó una reunión de emergencia. En una sala segura, nos mostró una serie de documentos recién descubiertos. La Operación Fénix, explicó, es un esquema que se remonta a 20 años atrás. No solo robaban propiedades, construían fortunas enteras sobre las ruinas de sus víctimas. Jorge conectó los puntos rápidamente. Por eso algunas víctimas terminaban suicidándose. No era solo por perder sus casas. Perdían todo y luego eran chantajeadas hasta quebrarse. Exacto, confirmó la fiscal. Y todo apunta a una persona, Francisco Alvarado. El nombre cayó como una bomba. Francisco Alvarado, el respetado empresario inmobiliario, filántropo, el hombre que aparecía en portadas de revistas donando millones a obras de caridad. Es una fachada perfecta, murmuró Sofía. ¿Quién sospecharía del hombre que construye hogares para familias necesitadas? Elena, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Manuel lo mencionó una vez. Dijo que era su mentor, que le había enseñado todo sobre el negocio inmobiliario. Las siguientes 48 horas fueron críticas. Mientras Carolina se recuperaba bajo custodia policial, equipos especiales allanaban las oficinas y residencias de Alvarado. Encontraron una caja fuerte, me informó Jorge. Tiene documentos sobre cada operación, cada víctima, cada propiedad robada en los últimos 20 años. Pero Alvarado no sería fácil de atrapar. Tenía recursos, conexiones y algo más peligroso, la desesperación de un hombre que lo está perdiendo todo. Esa noche, mientras regresaba a casa con mi escolta policial, recibí un mensaje de un número desconocido. Señora Andrea, soy Francisco Alvarado. Tengamos una conversación civilizada. Solo usted y yo. Mañana, 10 a.m. en mi oficina. Venga sola o las consecuencias serán desafortunadas. Mostré el mensaje a la fiscal Ruiz. Su rostro se endureció. Es una trampa, dijo. Pero también podría ser nuestra única oportunidad. Me miró fijamente. ¿Está dispuesta a arriesgarse? Podemos preparar un operativo, pero usted sería la carnada. Miré las fotos de las víctimas esparcidas sobre el escritorio. Tantas vidas destruidas, tantas familias rotas. Pensé en la hermana de Jorge, en Marta Gómez, en todos los que no habían sobrevivido para ver justicia. Lo haré, respondí. Pero necesito que me prometan algo. Cuando todo esto termine, quiero mirarlo a los ojos mientras lo arrestan. Lo que sucedería en esa reunión cambiaría no solo mi vida, sino la de cientos de víctimas que aún no sabían que pronto obtendrían justicia. A las 9:45 de la mañana siguiente, estaba sentada en mi auto frente al imponente edificio de Alvarado Enterprises. El equipo táctico ya estaba en posición, oculto estratégicamente. Llevaba un micrófono diminuto y Sofía monitoreaba todo desde una van cercana. «No tienes que hacer esto», me dijo Elena por teléfono minutos antes. La preocupación en su voz era palpable. «Sí, tengo que hacerlo», respondí, recordando todas las noches sin dormir, las amenazas, las vidas destruidas. El vestíbulo del edificio estaba extrañamente vacío cuando entré. Una secretaria me condujo directamente al piso ejecutivo. Francisco Alvarado me esperaba de pie junto a un ventanal, contemplando la ciudad. «Andrea», dijo sin voltearse. «Valiente decisión venir sola». «No soy como sus otras víctimas», respondí, manteniendo mi voz firme. Se giró lentamente. Era más intimidante en persona que en las fotos de revistas. Sus ojos tenían un brillo calculador que heló mi sangre. «¿Sabes por qué te contacté?», preguntó.
señalando una silla. Porque eres diferente. Eres la primera que ha llegado tan lejos. ¿Es un cumplido? Es una observación, respondió, sentándose frente a mí. También es una oportunidad. Podemos resolver esto civilizadamente. Sacó un sobre de su escritorio. $5 millones, suficiente para empezar una nueva vida donde quieras. Solo tienes que retirar los cargos y entregar toda la evidencia. ¿Como Marta Gómez? Pregunté. ¿También le ofreció dinero antes de empujarla al suicidio? Su rostro se endureció. Los negocios tienen efectos colaterales. No puedo responsabilizarme por las decisiones personales de otros. ¿Y las amenazas? ¿Los intentos de asesinato también son efectos colaterales? Se levantó abruptamente. No seas ingenua, Andrea. ¿Crees que tu pequeña cruzada por justicia cambiará algo? Tengo jueces, políticos, empresarios de mi lado. Soy intocable. ¿Estás seguro de eso? Pregunté, manteniendo mi mirada fija en él. Algo en mi tono lo hizo dudar. Miró alrededor, súbitamente consciente de que algo no estaba bien. La reunión terminó, dijo secamente, alcanzando el teléfono de su escritorio. Tiene razón, respondí, levantándome. Ya tenemos todo lo que necesitábamos. La puerta se abrió de golpe. El equipo táctico entró, seguido por la fiscal Ruiz y Jorge con una cámara. Francisco Alvarado, anunció la fiscal. Está bajo arresto por fraude organizado, extorsión y conspiración para cometer homicidio. Su rostro se transformó en una máscara de furia cuando comprendió que toda la conversación había sido grabada. Intentó alcanzar algo en su escritorio, pero los oficiales fueron más rápidos. Esto no ha terminado, gruñó mientras lo esposaban. No tienen idea del poder que tengo. Se equivoca, respondí, sosteniendo su mirada. Se acabó. Pero incluso mientras lo escoltaban fuera, sabía que esto era solo el comienzo de una batalla aún mayor. Continuando como parte 6. 2. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal. La detención de Francisco Alvarado desencadenó una serie de arrestos en cascada. Jueces, notarios, funcionarios públicos, el imperio que había construido durante décadas se desmoronaba día tras día. La caja fuerte de su oficina resultó ser una mina de oro para los investigadores. Contenía registros meticulosos de cada operación, cada soborno, cada víctima. El nivel de detalle era escalofriante. Encontramos documentación sobre 347 víctimas, me informó la fiscal Ruiz durante una reunión. Algunas se remontan a 15 años atrás. Manuel, desde el hospital penitenciario, continuó cooperando. Su testimonio fue crucial para conectar todas las piezas. Mi hijo nunca será inocente, me dijo Elena una tarde, pero al menos está intentando hacer lo correcto por primera vez en su vida. Carolina, por otro lado, se mantuvo desafiante hasta el final. Durante el juicio, intentó presentarse como otra víctima manipulada por Alvarado, pero las evidencias la contradecían. Miente tan naturalmente como respira, comentó Jorge mientras cubría el juicio. Pero esta vez nadie le cree. El proceso judicial se extendió por meses. Cada día traía nuevas revelaciones, más víctimas presentándose, más conexiones descubiertas. La red era más extensa de lo que cualquiera había imaginado. Una mañana, mientras esperaba para testificar, una mujer mayor se me acercó en el juzgado. Mi hijo se quitó la vida hace 3 años, me dijo con lágrimas en los ojos. Después de que le robaron todo. Gracias por no rendirte, por hacer que paguen. Finalmente, después de 6 meses de juicio, llegó el veredicto. Francisco Alvarado fue sentenciado a 30 años de prisión. Manuel recibió 15 años, con posibilidad de reducción por cooperar. Carolina y el juez Vega, 20 años cada uno. Es más de lo que esperábamos, admitió Sofía mientras celebrábamos discretamente en su oficina. Pero lo más importante es que todas las propiedades serán devueltas a sus dueños legítimos. El día que Alvarado fue trasladado a la prisión federal, me permitieron verlo una última vez. Ya no quedaba nada del poderoso empresario. Era solo un hombre viejo y derrotado. ¿Valió la pena?, le pregunté. ¿Destruir tantas vidas por dinero? Me miró con ojos vacíos. Tú no entiendes. El poder se convierte en una adicción. No, respondí. Lo que no entiendo es cómo pudo dormir por las noches. Salí de la prisión sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Pero sabía que el trabajo no había terminado. Había cientos de víctimas que necesitaban ayuda para recuperar sus vidas. Con la compensación que recibí del caso, establecí una fundación para ayudar a víctimas de fraude inmobiliario. Elena se unió como voluntaria, transformando su culpa en acción positiva. La justicia había ganado esta batalla, pero la guerra contra la corrupción nunca termina.
Al menos ahora sabíamos que era posible luchar y ganar. Continuando con la parte 7. 1. Epílogo. Un año después del juicio, la vida había encontrado un nuevo ritmo. La fundación que establecí, Justicia y Hogar, ya había ayudado a más de 100 familias a recuperar sus propiedades y reconstruir sus vidas. Una mañana, mientras revisaba casos en la oficina de la fundación, recibí una visita inesperada. Era la hija de Marta Gómez. Mi madre estaría orgullosa, dijo, entregándome una foto. Esto fue en nuestra casa, antes de que todo pasara. Quiero que la tengas. La foto mostraba a Marta sonriendo en un jardín, rodeada de flores. La enmarqué y la coloqué en mi escritorio como recordatorio de por qué hacíamos este trabajo. Elena se había convertido en una parte fundamental de la fundación. Su conocimiento interno del esquema nos ayudaba a identificar casos similares y prevenirlos. Es mi forma de redención, me dijo un día. No puedo cambiar lo que hizo Manuel, pero puedo ayudar a evitar que otros pasen por lo mismo. Manuel cumplía su sentencia y continuaba cooperando con las autoridades, ayudando a desmantelar redes similares en otras ciudades. Nunca lo perdoné, pero aprendí a apreciar su esfuerzo por enmendar sus errores. Jorge y yo seguimos trabajando juntos. Su cobertura del caso le valió un premio de periodismo, pero más importante aún, encontró paz sabiendo que la muerte de su hermana no había sido en vano. Carolina y Alvarado intentaron apelar sus sentencias, sin éxito. Las evidencias eran abrumadoras. Alvarado murió en prisión 6 meses después, llevándose a la tumba muchos secretos más. Una tarde, mientras cerraba la oficina, Sofía llegó con noticias interesantes. ¿Recuerdas esos documentos que encontramos en la caja fuerte de Alvarado? Llevaron a descubrir casos similares en otros países. Esto es más grande de lo que pensábamos. Me senté, sintiendo el peso familiar de un nuevo desafío. ¿Qué necesitas? Tu experiencia, respondió. Están formando un equipo internacional para investigar estos casos. Quieren que seas consultora. Miré la foto de Marta en mi escritorio. Luego los archivos de casos recientes en mi computadora. Pensé en todas las vidas afectadas, en todas las personas que aún necesitaban ayuda. Acepto, dije, pero con una condición. La fundación sigue siendo mi prioridad. Sofía sonrió. No esperaba menos. Mientras cerraba la oficina esa noche, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en 2 años. El dolor y la traición se habían transformado en propósito. La víctima se había convertido en defensora. Y aunque las cicatrices permanecían, ya no me definían. Me definían las vidas que ayudábamos a reconstruir, la justicia que ayudábamos a alcanzar, la esperanza que podíamos ofrecer a otros. La batalla contra la corrupción y el fraude nunca terminaría, pero al menos ahora sabía que no estaba sola en la lucha, y eso hacía que todo valiera la pena. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.